Estoy frayada. Voy a dejar todo esto por aquí. Ay. Vengo de casa de Angüeña. Angüeña hay una bruja, amiga mía, que vive ahí en el monte. Vive en una casina per guapa. Pero no hay una casina como les de nuestro, ¿eh? Y una casina que está en el suelo, tiene la puerta en suelo y tienes de buscarla porque cámbiala de sitio para que no la encuentren. Porque tiene una zona con que van a encontrar y mándate claves para que las descifres y puedas encontrar la puerta a la su casa. Y cuando te dejan mensajes, déjalos todos en clave y no hay quien lo entienda. Tardes 3 horas para descifrarlo todo. Pero yo prestosa y fui a vela. Y atopéla con un problema per gordo. Y que vino y un trasgo a casa y te armando y unos espolinos tremendos. Entonces, Angüeña tiene la facultad de viajar en el tiempo. Y díxome que quiere hacer un fervidiello para selar al trasgo, para que tea tranquilín en casa. Pero para hacer ese fervidiello necesita unos yerbatos que tiene a su cabaña nel siglo XIX. Y díxome, como yo no puedo dejar la cabaña sola porque no quiero dejar el trasgo aquí, vas a ir tú. Pero claro, tienes que ir vestida como vestían entonces. No puedes ir vestida como agora. Y diome unes normes de cómo vestían y diome ropa. Y cuando llegué esta mañana a la su casa, díxome, pero, ¿cómo vas tan xostra? ¿Tú pa dónde vas? Y yo, para el siglo XIX. Y díxo, pero así no. Yo, ¿cómo que así no? Y díxo, no, vas xostra para el siglo XIX, vas xostra para el siglo XX. O sea, ya tienes de ponerte la ropa, pero tienes de ponértela bien. Y explicóme otra vez cómo iba todo. Y diome unos cartulines y díxome, mira, vas a seguir estos cartulines, pero ordi, vas vestirte de los pies para la cabeza. Y vas a repasar un pocoñín para qué sirven todos los pieces. A ver si entre la mollera esa tan dura que tienes. Y yo, bueno, pues venga. Y aquí estamos, voy a vestirme porque si no, no voy para el siglo XIX porque va a cerrar el túnel ese del tiempo y no voy a llegar y voy a tener una bronca con Angüeña tremenda. Entonces voy a quitar el bolso. Voy a quitar la capa esta rara. Voy a quitar esto que no sabía dónde ponerlo. Pero que va, quedaba guapo ahí, ¿no? Pues no, ella dice que no. Ay, voy a quitar esto. Díseme que sobre todo, ese pañuelo no iba ahí. Bueno, pues nada. A ver, les cartulines. ¿Qué pone aquí? Ya estamos con las claves. Miráis, ¿vosotros pensáis que yo puedo descifrar esto? Hombre, tal parece que están las letras al revés, ¿no? ¿No? Pues eso sí se cambialo, ¿eh? Porque sentíla un día haciéndolo, miráis. Dais la vuelta a la cartulina, ¿vale? Y ponéis yetres de espello, daivos la vuelta que yo quiero llevos. Y das la vuelta. Camisón. Vale. Pues el camisón sí. El camisón y esto que tengo aquí. Y tuvo de explicándome que faciense de llino, que y una planta con unos florines azules pero guapes. Y que facíenlo cosiendo guapa la parte de arriba. Pero la parte de abajo no le importaba tanto. ¿Por qué? Porque cuando se estrapallaba, trabajando, o porque andaba en París sentándose en todos los sitios, o por lo que fuera, lo que hacían era
cortar esa parte y coser una nueva. Y cal tenía en esta, porque no tenía tiempo para estar cosiendo todos los días, ni perres tampoco para mercar el ginu bono. Entonces la parte de abajo podía ser de un material de una calidad peor, porque no tenía muchas perres tampoco, ni tenía mucha ropa. Y cal tenía en la parte de arriba adornadina, ¿vale? Con los botoninos hechos de filo, porque no había botones. Y así no pasaba el tiempo. Y yo a ver qué más ponían. Calcetos. Los calcetos también sé lo que son y también están puestos. Miráis, un y otro, pero que caen. No sé cómo voy a llevarlos bien, sin ser una xostra, porque caen. Están hechos de llana y piquen muchísimo. No estamos avezados ya a esto, Bueno, lligues. Les lligues son como unos cintes para amarrar los calcetos. Acuérdome ahora. Y díxome que hieren verdes con daqué marrón y arrosado. Pero no sé dónde pueden estar, a ver. Aquí tengo esto prieto, morado. Esto, de flores. Nada. Lo único que tengo verde son los pulseres, no sé. A ver si van a ser de sigues. Vamos a ver. Esto poníase asina. Das una vuelta. Y yo por aquí metiendo asina y ala, ya está. Y la otra igual. Montamos asina por aquí para que quede acuriosado. Pasamos la perbasu todo. Ala, ya está. Ay, qué guapa. Pues ya tengo los sigues. Y seguimos los pies. No sé yo cuándo voy a acabar. Zapatos. Los zapatos son estos. Y díxome que cuando fine de vestirme que va a cambiarme estos gordones por unos cintes, porque es mucho más guapo. Y a ver si es verdad, porque prestaríame abondo. Porque dice que yo la ropa voy me la quedar. Así na que, a ver si me la deja bien guapa. Pues amarramos un zapato. Y amarramos otro zapato. Ahí vamos. Pues creo que el trasgo tarman unos pero grandes, El otro día estaba haciendo un bollo pan. Y cuando finó de cocinarlo, sacólo del forno, púnxolo a enfriar en la ventana. Y llegó el trasgo y marchó a escape col bollo pan. Púnxose, quedó en sin pan, quedó en sin nada. Ay, no sabe qué hacer con el trasgo. Bueno, vamos a seguir. Refaxu. Mariellu. Vale. Y que díxome que tuviera cuidado que el refaxu poníase en vaso la saya y era Mariellu. Y en antes podían poner muchos refaxos y era de forma semellado a la saya. Y díxome que cerrábase la parte de atrás y la parte de adelante sueltes, pero bueno, no sé. Esto ye verde, esto ye prieto, esto ye morado.
Esto y el bolso. Ah, aquí. El que da que mariello. Que talupa es una saya también. Entonces vamos a ponerla, ¿vale? Voy a meterme por aquí. Ah, ya estoy. Y vamos a amarrar la parte de atrás. No vos creer, no vos pensar que esto ya muy afalladizo. Porque, como no tenían perres para ir mercando salles, tenían la misma siempre. ¿Y sabéis qué hacían? Como valía para cuando eres más nueva, cuando ibas medrando, cuando engordabes, cuando quedabas preñada, quedabas más... Entonces, lo que hacían era ajustar la parte de atrás y la de adelante para que sirviera. Y cuando ibas medrando, también lo que iban haciendo por aquí en baixo era poner cachos nuevos del mismo color o de otros colores diferentes, ¿vale? Para ir medrando. Y podían poner más de un refacho. Yo no sé cómo tiraban porque pesen muchísimo, ¿eh? Xustillo. Esto era porque en aquella dómina la gente que tenía perres llevaba corsés y estaba de moda llevar el pecho muy plano. Y la gente que era más prove, como no tenía perres para los corsés, hacíalo con sustillos, que eran unas piezas, que eso sí que lo usé, como esta, que ponían y diben apertando estos gordones hasta quedar bien ajustadines y planes, ¿vale? Pues ahí vamos con sustillo. Pues no vos creeré que el trasgo siguió armándoles. De aquella angüeña volvió a hacer otra fogaza a pan. Tuvo ahí, quedaba ahí un poco de masa madre y preparó otra fogaza a pan. Amasóla, formóla, dejóla yendar un poco más. Y cuando tenía la fecha, metióla en forno. Y al final sacóla, volvió a ponerla en la ventana y otra vez el trasgo, ¡pium! A Raúl estallado con ella. Y angüeña. Y estaba con un collacio suyo, que llamase Xurde. Y dijo Xurde, pera, angüeña, pera, ya verás lo que vamos a hacer con el trasgo. Y bueno, armaron una buena al trasgo también. Bueno, esto ya está. ¿Veis? Bien ajustadín, ya está. Ay. Manteu, morau. El manteu, ye como les hayes, asemejado al refacho, pero está abierto y a mí gustame mucho porque queda muy guapo. Una cosa que es importante que díxome también angüeña muchas veces y es saber cómo era la ropa de nantes. Tenían los tintes naturales y, por ejemplo, el collorau no existía. Aquí no, porque el collorau sacábase de la cochinilla y aquí no había. Entonces no había sayes colloraes como los que vemos güey en Semana Santa. Y sobremanera no había mini sayes colloraes, porque no podían enseñar los pies. Esos sayes son de otra época, más cerca a nosotros, que fue yo de la Guerra Civil. Na posguerra apareció un grupo que llamábase Sección Femenina de mujeres que lo que hicieron fue intentar uniformar o facer asemellao la distinta indumentaria de toda España. Y para ello inventaron un poco, en base a lo que existía, pero inventaron un poco los dos diseños. Y de ahí salieron esas ropas de sección femenina. Y por eso, si queréis ir vestidos como yo en Semana Santa, y es mejor que vos informéis, que vayáis a algún grupo que trabaje con ello.
y que vos expliquen cómo oye la ropa, ¿vale? Para hacerla, si vais a hacerla guapa, además es más guapa al final. Y sobre todo que si estáis queriendo transmitir una cosa que existía, tenéis de ser fieles a la realidad. Esto ya así, ¿vale? Ponse así, y por aquí atrás tengo de tener cuidado de que la parte que tiene el adorno quede para afuera. ¿Visteis cómo oye, no? Esta oye así, abierta, mirad. Y lleva esta parte en sin adorno y esta parte con él. Y por detrás, miráis, qué remate más guapo. Entonces, ponemos la parte en sin adorno por debajo y la otra por arriba. Y amarrámoslo. Y entonces miráis qué guapo esto. Si vais a bailar o movéis vos o correr, miráis, cuando os iráis, ¿visteis? ¿Visteis cómo se ve el rapacho amarillo? Pero guapo. Y a ver qué más tenemos. Faltriquera. Y lo que yo contaba que ya era un bolso. Vale, entonces no va así esto. A ver, si veis cómo se puso Angüeña cuando me vio. Daba ahí la risa, no podía parar. Esto ponsi. Debajo la saya o el refacho, porque yo donde llevaban las llaves, las perras y todas esas cosas. Entonces solo lo necesitaban cuando iban a coger ataques, levantaban un poco el refacho y ya estaba. O también podéis ponerlo arriba del manteo y tapado por el mandil, porque no se veía. Y aquí dentro guardaban las cosas. Pues nada, ya tenemos la faltriquera. Tengo también un mandil. El mandil usábase para limpiarse, porque, a ver, esto ya era ropa de trabajo. No era ropa, no tenían un manteo morado, otro collorado. A veces va a ser paño estameña más prove, muchas veces de color marrón, porque ya era para trabajar. Y cuando de quien tenía la suerte de tener uno más guapo para las fiestas, compartíanlo en el pueblo. Y los mandiles, anguaño llevamos los guapinos, pero antes, a ver, adornábenlos un poco porque estaban todo el día con ellos igual, pero y eran para trabajar. Para limpiarse las manes, para llevarles yaranches, los manzanes, perdón, que aquí bañaban manzanes y llevábenles. Para limpiar la cara a los guajes, para trabajar, un mandil para trabajar. Y el dengue, podían llevar dengue o podían llevar mantilla, y era una ropa de abrigo. Y esto también díxomelo muchas veces. Mira, cuando veas el de sección femenina, que esto, que ponse asina, tírenlo como muy finín, pues como asina, y ponenlo así. ¿Qué abriga eso? Nada, esto ya era para taparse bien, para no tener frío. Y podían tenerlo. Que amarraba por detrás y colingaba, o como el mío que ya asina. Tengo que decir a Angüeña que me fallaba un de los otros también. Vale, ya está.
El dengue ya está puesto. Ahora déjame colocarlo un poco. Voy a sacar todos los collares. Les colonias para afuera también. Ya está. Hombre, la verdad que tengo mejor pinta que tenía, ¿eh? Bueno, lo que vos decía del trasgu. Dice Isur de... Espera, ven, Angüeña. Vamos cambiarnos de ropa y ya verás qué susto damos. Dame la tu ropa y pongo yo la tuya. Ah, bueno, pelo recogido, porque tenía que llevarlo recogido. Y un pañuelo que tapaba el pelo porque no se podía ver nada de pelo. Cuando ya eres una niña así, no llevabas pañuelo, ni llevabas... Pero cuando ya eres un poco grande, ya llevabas siempre el pañuelo. Y llevabas... Tapamos en todo el pelo. Amarrábenlo con procuro. Doblegaben bien esto para que quedara guapo. Como una trencina. A ver si puedo yo sola porque... Ahí, así no. Yo doblo de fuera para adentro, ¿veis? Y amarrábenlo aquí. También había pañuelos que tenían orellas grandes. Las orellas son los piquinos estos que queden. Y tapaban bien todo. Y les moces que no estaban casaes llevaban perendengues. Y les que estaban casaes llevaban arracaes, que son unos que veréis redondos. Así, pum. Y bueno, esto ya todo lo que llevo. Y voy a seguir contándoos lo que dijo Surde. Dijo... Trae pa' aquí el topañuelo, Angüeña. Espera, voy echando un poco para atrás. Y dijo Angüeña, bueno, venga, toma el pañuelo. Y dio el pañuelo. Y dijo él, toma tú la mía montera. Y dio una montera que lle esto. Yo tengo una del mi hermano pequeñín. ¿Veis? Y era como un gorro que ponían los paisanos. Y estos picos valían para cuando hacía frío, basábenlos y no tenían frío. Y a veces llevábanlo las mujeres cuando morría el marido, cuando hieren bildes, ponían la montera del marido. Entonces, Angüeña puso la montera. ¡Bum! Que a mí no me cabe porque es de mi hermano pequeño. Y el paisano puso el pañuelo. Si veis a Surde con una barbona y un pañuelo, bueno, tremendo. Y dijo y también, y dame el todo dengue. Y puso el dengue. Y dio la falla que tenía él, porque yo os explico cómo era la ropa del paisano. Y dio la falla. Y entonces, al final estaba Surde con manteu de Angüeña, con un dengue y con el pañuelo. Y púnsose a hacer al llau de la ventana, como que estaba haciendo el pan. Y Angüeña estaba con la montera y la falla y el xilecu de Surde, y estaba más para atrás tallando unas madreñas, que yo lo que estaba haciendo Surde antes. Y cuando llegó el trasgu, entró, miró en la ventana y marchó, vio lo raro, marchó un momentín. Y Surde lo que tenía fecho era bañar una piedra pero grande, y meterla en forno. Y cuando estuvo bien caliente, sacó la piedra y pusola en la ventana. Y llegó el trasgu, entró, bajó peles calamilleres, que son las cadenas estas donde tenían la pota donde cocinaban, y sonaba piticlin, 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 piticlin.
y miró Xurde pa allí vestido de muller y miró a Angüeña vestida de home. Dixeron, que fais, Trasgu? Nada, vengo por aquí a saludar. Oi, Xurde, afeitéstiti? Sí, sí, afeitéme. ¿Y cómo tienes esa voz? Bueno, estoy un poco raro de voz, sí. Y tú, Angüeña, veote rara. No, ¿qué pasa? ¿Por qué me vas a ver rara? ¿Qué pasa? No, nada. Y entonces fue disimulando, y cuando llegó a lo que contaba que ya era el pan, que ya era la piedra, al roxo, porque estaba caliente, pañola con las manos, hizo ¡ah! ¡Que meme! Y soltó la piedra, salió corriendo. Y pasó un mes o así sin volver. Pero ahora bien, y está armándoles otra vuelta. Y por eso quiere Angüeña montáis lo del fervidiello. No sé qué yo os vais a dar. Miedo me da, pero bueno. Miráis, la ropa del paisano hiera. Llevaban unos calcetos también de llana, con les llegues, neto que nosotros. Ellos llevaban una camisa, cortina, también adornadina, y unos calzoncillos. Que estos son de un neno pequeño, pero llevaban los abiertos por aquí, llevaban unos calzoncillos, ¿vale? Y llevaban los calzones, que son asemellados a los pantalones que llevamos ahora, pero poníanse así, miráis. Metíanse por aquí, cerraban esto y esto para arriba. ¿Vale? Eso llenan los calzones. Ponían una falla que ponían la sina, colingaban esto, y esto, apretábalo mucho, hasta llegar aquí, y yo cuando cerraban, amarraban la sina. También, ¿vale? Colocábenlo, afitábenlo bien para que quedara guapo. Llevaban un xilecu que per detrás llevaba motivos geométricos, no llevaba ahorros, ni llevaba trisqueles, ni nada de eso. Y la montera. La ropa ya era de estameña, no era de fieltro. Y eso, básicamente, la ropa de la mujer llegaba a la saya hasta el suelo. No tenían collorao ni en azul, porque no había tintes para ello, porque ya eran tintes naturales. Los que más llevaban ya era el marrón. El marrón a veces va a hacerse con nuez. Y además la nuez tiene un componente que es antibiótico y protegía muy bien la ropa. Y al encontrarse mucha ropa de hay muchísimos años, incluyendo la Edad Media, en sin estrapallarse, porque estaba teñida con nuez de fraires y esto, que ya era marrón también. Y más o menos está ya la indumentaria del siglo XIX. Y ahora tengo que ir corriendo para casa de Angüeña a ver si entro, voy para allá, encuentro los yerbatos y vemos qué hacemos con el trasgo, que ya vos contaré en otra ocasión que nos veamos, ¿vale? Venga, tayueu, voy a recoger esto del mi hermano y voy a salir corriendo, porque como no llegue, a ver si gusta Angüeña cómo voy. ¿Vosotros veisme bien? Espero que sí, ¿eh? Venga, tayueu.